Me abandonó cuando más lo necesitaba. Estaba embarazada, pero acabo de descubrir la verdad. No tengo idea de cómo explicar mi situación, pero lo intentaré. Sé lo raro que esto es, quiero decir, si no me estuviera sucediendo a mí, no lo creería. Esta historia es larga, pero se necesita el contexto. Me disculpo por los errores gramaticales, ya que todavía estoy un poco frenética. Conozco a mi exnovio, desde que éramos adolescentes lo llamaremos David. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años y él 18. Vivíamos uno al lado del otro, en un vecindario agradable. También vivíamos cerca de un pequeño prado y un poco más lejos de ese prado, había un pequeño río escondido entre muchos árboles. No le estoy haciendo justicia a este lugar porque el inglés no es mi lengua materna y estoy segura de que no lo estoy describiendo tan bien como podría, pero era un lugar increíble que utilizaba como un pequeño escondite cuando quería escapar de mis padres o de la gente en general. Solía pensar que nadie realmente conocía ese lugar y, si lo sabían, no se molestaban en ir allá porque en todo el tiempo que estuve allí nunca vi a nadie más que a mí. Imaginen mi sorpresa cuando un día voy allí y encuentro a David sentado junto al río. En ese momento solo nos habíamos visto por el vecindario, pero eso era todo. Ese día comenzamos a hablar y nos hicimos muy cercanos, no íntimos porque yo tenía 15 años y odiaba la idea de salir con alguien y él tenía 18 y no era conocido por tener relaciones a largo plazo. Nos hicimos muy cercanos y conocí a su familia. Su madre era la cosa más dulce, su padre. Recuerdo, contaba chistes groseros, era sexista e ignorante, a lo que David me dijo que no le prestara atención. No me importaba. Y luego estaba su hermano, a quien llamaremos Patrick. Esto se está haciendo largo, así que seré breve aquí. Patrick era tan malo como su padre, excepto que nadie podía negar que realmente amaba y se preocupaba por David. No sé cómo explicarlo mejor. Patrick era grosero, pensaba que las chicas eran solo para sexo, era racista y homófobo sin miedo a dejarlo saber, pero cuando se trataba de David, Patrick siempre estaba allí para él. Era sobreprotector con él y recuerdo que eso me hacía sentir una mezcla de tristeza y enojo porque sí podía amar tanto a su hermano. ¿Por qué demonios no podía ser una mejor persona? Mi amistad con David solo creció y debo dejar muy claro que si Patrick era como su padre grosero, entonces David era como su madre, sin duda. David era dulce, cariñoso, su visión del mundo era similar a la mía, no era racista ni homófobo y siempre entraba en conflicto con su hermano por eso. Para acelerar las cosas, nos convertimos en pareja cuando yo tenía 17 y él 20. Las cosas eran increíbles y nuestra relación era buena. Él no era mi primer novio, ya que había superado aquello de no salir con nadie y había salido con otros chicos durante nuestro periodo de amistad. Literalmente no tengo quejas sobre él como novio. El problema era Patrick. Sí, ese hombre no tenía problema conmigo cuando yo solo era amiga de David, pero tan pronto como me convertí en la novia, Patrick comenzó a tratarnos horrible a mí y a David. Si estábamos juntos, Patrick llamaba y le preguntaba a David si estaba pasando tiempo con su pequeña. Lo que hacía que David le dijera a Patrick que se callara y colgara el teléfono para pasar la noche conmigo. Se disculpaba y yo decía que no era su culpa, ya que realmente no lo era, él me defendía más veces de las que podía recordar. Nunca dejé que los comentarios de Patrick me molestaran y solía ignorarlo abiertamente cada vez que lo veía. Él era un imbécil y no merecía mi atención. Así que Patrick se puso increíblemente celoso. Pensaba que estaba perdiendo a su hermano pequeño y todo era muy estresante y solo se detuvo y mejoró un poco cuando David le dijo a Patrick que o dejaba de hacerlo o lo cortaría de su vida para siempre. Le dijo a Patrick que si alguna vez hacía algún comentario desagradable sobre mí, incluso a sus espaldas, seguiría fingiendo que no tenía un hermano. Eso lo sacudió un poco y los comentarios se detuvieron, aunque aún llamaba cuando nos reuníamos o rodaba los ojos cada vez que estaba en nuestra presencia y nos veía siendo cariñosos o lo que sea. Sé cuánto dolió la situación a David porque, aunque era consciente de lo incivil y de mente cerrada que podía ser su hermano, seguía siendo su hermano y lo amaba. Fui bendecida con padres amorosos, pero entendía a David. Había veces cuando rompía a llorar porque su hermano se había metido en problemas de nuevo y yo me sentía enojada y con el corazón roto. Lamentablemente, no sabía entonces lo que sé ahora sobre el abuso y la manipulación. Por ejemplo, sé que Patrick realmente amaba a David y sabía que David lo amaba, pero definitivamente tenía miedo de que alguien más, yo, le quitara a su hermano.
Así que trató de manipular a David con frases como sabes cuando ésta te deje. Solo me tendrás a mí en este mundo. Pasaron los años, seguía muy enamorada de David y David de mí. Yo tenía 22 años y David 25. Estaba considerando estudiar en el extranjero en Francia. No era algo seguro y aunque todo sonaba muy soñador y maravilloso, una gran parte de mí realmente no quería ir. Solo que mis padres estaban tan orgullosos de mí y de la oportunidad, y siempre se habían maravillado de mí. No quería decepcionarlos. Para entonces todavía vivía con mis padres, pero David estaba alquilando un apartamento y vivía con un compañero de cuarto y su hermano lo visitaba de vez en cuando. Podía ver que todavía me odiaba, pero dado que David y yo llevábamos tanto tiempo saliendo, supongo que solo me aceptó en la vida de su hermano pequeño. Patrick no había cambiado con la edad y seguía siendo desagradable, pero un poco más controlado. Cuando le dije a David las novedades una noche, estaba visiblemente conmocionado. Le dije que no sabía qué haría todavía y tratamos de continuar con nuestra cita, pero el ánimo se arruinó y tuvimos una pelea. Dijo que entendía mi lado, pero que no era como si yo estuviera a unas pocas horas de distancia. Estaría en Francia. Le dije que muchas parejas hacen que cosas como esta funcionen. Para constar, estaba hablando sin fundamento y traté de convencerlo de que no sería tan malo. No funcionó, pero una vez que las cosas se enfriaron, solo acordamos hablar sobre el tema cuando supiera qué quería hacer. La cuestión es que, mientras esta cosa de Francia comenzó más como una forma de hacer que mis padres se sintieran orgullosos de mí, a medida que pasaban los días comencé a gustarme más la idea. Realmente gustarme. Estudiaría literatura y periodismo en Francia. Podría escribir una novela sobre cómo me sentía desgarrada y cómo iba de un lado a otro en el asunto y acabaría eligiendo a David cada vez. Pero supongo que dejé que esta pequeña preocupación se asentara. ¿Y si realmente estaba desperdiciando una gran oportunidad? ¿Y si no la aprovechaba y me quedaba y luego, con el tiempo, resentía a David? Resentirlo y culparlo me asustaba mucho más que irme por un tiempo y luego volver a él. Tomé mi decisión y cuando lo invité a casa no necesitaba decirle nada porque ya estaba llorando. Tuvimos una gran pelea y me suplicó que no me fuera. Dijo que me apoyaba en lo que fuera que quería hacer con mi educación, pero que no necesitaba ir tan lejos. Lloró, gritó, suplicó y yo hice lo mismo. Me iba en 2 meses y le pedí que dejara de pelear. Podíamos tener una relación a larga distancia y no estaría fuera para siempre, volvería a él. Estaba enojado y no me escuchaba. Quería irse a casa, pero le rogué que no lo hiciera porque estaba enojado y no quería que condujera enojado. Soy paranoica sobre este tipo de cosas. Pelear con alguien que amo y luego nunca volverlo a ver es uno de mis mayores miedos. Él sabe sobre este miedo mío y se quedó. Se fue a la sala de estar mientras yo me quedaba en mi habitación. Cuando se acercaba la medianoche, fui a buscarlo porque no quería pelear. Lo encontré viendo un programa de televisión en el sofá y todavía estaba enojado. Le pedí que viniera a la cama conmigo y agarré su mano y él me miró por un momento antes de dejarse llevar. Pasamos la noche juntos. Por la mañana me dijo que no podía hacer esto, que no podía estar conmigo sabiendo que me iba a ir. Dijo que era mejor si simplemente dejábamos de vernos ahora. Comencé a llorar de inmediato, pero no le pedí que reconsiderara. Quería hacerlo, pero después de pasar la noche juntos tras esa gran pelea, todavía pensaba que era mejor estar separados, entonces no había manera de convencerlo de lo contrario. Me besó, dijo que me amaba y me deseó suerte. Y yo era un desastre total. Me saltaré la parte donde paso las siguientes semanas yendo de un lado a otro sobre mi decisión y preguntándome si hice la elección correcta. Fue una tortura. Quería llamarlo todo el tiempo y rogarle que volviera, pero me abstuve, incluso llegué al extremo de darle mi teléfono a mi mamá para que lo escondiera de mí. Solo rompí una vez y lo llamé. Quería enviarle un mensaje de texto, pero la idea de que viera el mensaje y no respondiera me asustaba porque eso sería horrible y no me daría ninguna esperanza de una segunda oportunidad. Pero él no contestó. La vida siguió y yo estaba miserable, pero me aferraba a Francia más que nunca. Supongo que esta es la parte donde los sorprendo. En el segundo mes después de nuestra ruptura, descubrí que estaba embarazada. No sé cuán importante es el detalle del control de la respiración aquí,
pero fue un error de nuestra parte no usar un condón en 2 ocasiones. No estaba tomando la píldora en ese entonces, la tomo ahora. En fin, entré en pánico. El viaje estaba 2 semanas lejos y ya no me importaba más. Quería ir con David y decirle que lo sentía y contarle sobre el embarazo y que podíamos ser una familia y qué sé yo. Excepto que, no importaba cuántas veces llamara, él no contestaba. Le envié mensajes de texto y nunca los vio. Fui a su apartamento solo para descubrir por su compañero de cuarto que David se había ido en un viaje por carretera con Patrick. Me volví loca y asusté a su compañero de cuarto y le pregunté si sabía a dónde habían ido, pero el compañero no sabía. No eran amigos cercanos y lo único que David dijo fue que estaría fuera en un viaje con Patrick y eso era todo. Envié más mensajes de texto, pero él nunca los vio. Traté de rastrearlos sin éxito. Finalmente, decidí escribirle un correo electrónico. En mi mente, no estaba viendo los mensajes de texto porque estaba en la carretera, pero tendría que parar en algún lugar en algún momento, ¿verdad? Así que vería el correo electrónico y luego lo sabría y volvería. Escribí el maldito correo y le conté todo. Le pedí por favor que me llamara tan pronto como lo leyera porque necesitaba hablar con él sobre nuestro bebé. Lo necesitaba. Esto fue durante el transcurso de una semana. La semana siguiente era mi viaje a Francia. Seguía esperando que él llamara de vuelta o lo que fuera, pero nunca lo hizo. Estaba devastada. No podía creer que el hombre que amaba durante tanto tiempo, el hombre que pensaba que era bueno, simplemente me ignorara así. Seguí tratando de llamarlo, pero sonaba y luego me mandaban al buzón de voz. Luego, todo lo que recibía era una notificación diciendo que el número no se podía alcanzar. Decir que mi corazón estaba roto no hace justicia a cómo me sentía realmente. Consideré esperar hasta que regresara, pero si me estaba ignorando así cuando le acabo de decir que estaba embarazada, entonces no había punto en esperar. En mi mente, él me odiaba y nunca quería volver a verme. En mi mente, él estaba ignorando y rechazando a nuestro hijo no nacido. Fue lo más difícil que tuve que hacer. Pero decidí tener al bebé y no tenía el lujo de seguir acostada esperando que él volviera. Aproveché esa oportunidad y viajé a Francia. Hablé con todas las personas a cargo sobre mi embarazo, dijeron que no había problema y así estudié. Tuve una hermosa y saludable niña a la que adoro mucho y pasé los siguientes 4 años enfocándome en mi vida y mi hija. Esencialmente desaparecí para todos los demás en mi ciudad natal, excepto para mis padres. Cambié de teléfono y nunca me interesaron Facebook o Instagram, así que nunca me molesté con ellos. Perdí contacto con algunos buenos amigos, pero si soy honesta, no me importó mucho. Todo y todos me recordaban a mi antigua vida y mi antigua vida me recordaba a David. De cualquier manera, volví a mi ciudad natal por primera vez en 4 años hace 8 meses. Mis padres me ofrecieron quedarme con ellos de nuevo, pero alquilé una pequeña casa agradable cerca de la escuela en la que estoy enseñando actualmente. Solo somos mi hija y yo y las cosas estaban bien. Bueno, estaban bien. Sabía que me encontraría con él. Puedes encontrar a cualquier persona en esta maldita ciudad porque es muy pequeña. Había la posibilidad de que tal vez se hubiera mudado, pero sabía que era una posibilidad remota porque realmente ama este lugar, es su hogar. Así que me encontré con él mientras estaba atrapada en el tráfico. No tenía a mi hija conmigo y volvía del trabajo. Lo vi en la acera y él me vio. Tengan en cuenta que no habíamos tenido contacto en 4 años. Nos miramos el uno al otro hasta que la luz se puso verde y él gritó mi nombre, pero no me detuve. No podía perdonarlo. Esto ya es demasiado largo, así que resumiré y diré que, durante algunas semanas agotadoras emocionalmente, me encontró y siguió intentando contactarme hasta que finalmente cedí y le grité. Mis padres estaban realmente en contra de eso, por supuesto, pero quería obtener un cierre o lo que sea. Solo quería saber cómo pudo ser tan horrible conmigo. Mi hija se quedó con mis padres y estaba más que emocionada considerando que la adoran como locos. Salí a encontrarme con David. Aquí es donde las cosas se vuelven locas y quiero decir locas. Trató de hacer conversación trivial, pero yo no estaba para eso y salté a los mensajes de texto y el correo electrónico. Le pregunté cómo pudo hacerme eso, como no tenía remordimiento por ignorarme cuando estaba embarazada de nuestro hijo.
¿Cómo pudo tirar todo lo que teníamos a la basura solo porque quería estudiar en el extranjero? Se volvió loco, pero no loco de una manera mala o violenta. Sus ojos se agrandaron y estaba temblando diciendo que nunca había leído ningún correo electrónico y que no sabía sobre el embarazo. Seguía preguntando si le estaba diciendo la verdad, queriendo saber si mantuve a nuestro bebé. No me lo creía y le pedí que me explicara cómo en el mundo no pudo haber visto el correo electrónico o los mensajes de texto. Me dijo que tan pronto como rompimos, cuando se fue esa mañana, se lo contó a su hermano. Solo puedo imaginar lo que su hermano dijo sobre mí. De cualquier manera, su hermano sugirió el viaje por carretera y le prohibió traer su teléfono, ya que sería un viaje de hermanos y Patrick ayudaría a David a superarme. Cuando volvieron, Patrick borró mis mensajes de su teléfono por él. Esto es creíble porque los mensajes de texto que envié nunca revelaban el embarazo, solo el correo electrónico lo hizo. Así que fácilmente pudo haber pensado que solo quería disculparme o volver a estar juntos y estaba siendo loca al respecto. Cuando le pregunté sobre el correo electrónico, dijo que cuando regresó y se conectó a su computadora y revisó su correo, no había ninguno mío. No le creí, pero seguía rogándome que lo hiciera, diciendo que lo conocía, que no había cambiado, que irme fue lo peor que le pasó, que nunca me abandonaría y a nuestro bebé. Quería ver a nuestra hija. Seguía diciendo que lo sentía una y otra vez. Aún me fui, pero algo no cuadraba y mi corazón estaba pesado. Sonaba sincero. Si se avergonzaba de lo que hizo, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué inventar alguna mentira elaborada sobre cómo no tenía su teléfono con él? Podría haberme dicho fácilmente que se asustó, pero cuando le conté sobre el correo electrónico y el embarazo, parecía sorprendido y conmocionado. La forma en que seguía preguntándome si le estaba diciendo la verdad. No sé, una parte de mí le creyó o quería creerle, pero luego otra parte solo quería decirle que se fuera al diablo porque si estaba siendo honesto. Significaba que pasé 4 años pensando que el padre de mi hijo nos abandonó cuando eso no era el caso en absoluto. Se lo conté a mis padres y hasta ellos parecían sorprendidos, pero me aconsejaron que tuviera cuidado y me dijeron que probablemente sea una mentira y que solo quiera salvar su reputación. Dejé que las cosas se enfriaran y pasé la noche con mi hija. Unos días después, me pidió que me reuniera con él nuevamente. Seguía diciendo que era urgente y que si después de eso nunca quería volver a verlo, entonces estaría bien, pero que necesitaba escucharle. Llámenme débil, pero acepté. Cuando llegué, estaba furioso, temblaba, estaba enojado. La última vez que lo vi así fue cuando rompimos. Nunca fue violento, pero me sentí rara al verlo así. Le pregunté qué era tan importante y me dijo que se trataba de su hermano. Eso fue todo. Le pedí que me explicara y aquí está la razón por la que necesitaban saber toda esta larga historia primero, porque necesitaban saber sobre su relación con su hermano. Patrick conocía sus contraseñas. Patrick sabía todo. Patrick había iniciado sesión en la cuenta de correo electrónico de David y borró el correo sobre mi hija. Si es verdad, no quiero que mi bebé crezca sin su padre, si él está dispuesto a ser un padre. No sé, ayúdenme, por favor. Esta publicación fue eliminada y el usuario también fue eliminado. Esta fue una publicación recuperada que pude encontrar. Actualización. Me abandonó cuando más lo necesitaba. Estaba embarazada, pero acabo de descubrir la verdad. Estoy abrumada y sorprendida con la amabilidad y el cariño que me enviaron. Gracias. Ojalá pudiera haberle respondido en la publicación original, pero fue bloqueada. Me disculpo nuevamente por los errores gramaticales. El inglés no es mi lengua materna, y si una oración no tiene sentido, por favor díganmelo. Se plantearon muchas preguntas en la publicación original, comprensiblemente. Dejé de lado muchos detalles porque tenía prisa por llegar al punto y realmente necesitaba consejos sobre qué hacer, pero algunas cosas traté de explicarlas en esa publicación misma. Aunque supongo que se perdieron en la traducción. Abordaré primero las preguntas más urgentes. Mis padres estaban furiosos con la forma en que David me estaba ignorando. Y mi padre quería ir a golpear la puerta de los padres de David y arrastrar a su padre por el cuello para obtener respuestas. Le dije que no lo hiciera, lo que llevó a que se enojara conmigo. Mi madre quería que hiciera responsable a David y me dijo que, si no quería ser un padre, al menos tendría que ayudar con la manutención del niño.
considerando que no tuvo problemas para concebir al niño conmigo. Pero yo estaba devastada. No profundicé en este tema porque, honestamente, pensé que no tenía que hacerlo, pero tengo dinero. Pude permitirme una vida decente para mi bebé y para mí mientras estaba en Francia e incluso conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería mientras estaba allí. No quería llamar a los padres de David y exigir que me dijeran a dónde había ido su hijo. No quería irrumpir y decirle a su madre, a quien adoraba, que su hijo me había dejado embarazada y me había ignorado en todos mis intentos de contactarlo. No quería el dinero de David, me dolería demasiado ver al hombre del que había estado tan enamorada, padre del niño que ya amaba más que a nada, siendo forzado a hacer una parte de la paternidad pagando manutención infantil. No quería hacer nada de eso porque tendría que admitir ante mí misma que David realmente me estaba ignorando la existencia de nuestro hijo. No estaba pensando con claridad, estaba rota. Sé que debería haberlo manejado mejor y haberlo intentado más. Pero estaba aterrorizada y, además, estaba increíblemente enojada. Nunca podré explicar adecuadamente lo que se sentía ser abandonada por alguien a quien amaba y en quien confiaba tanto. En mi mente, él no me quería. Había enviado innumerables mensajes de texto y un correo electrónico contándole sobre nuestro hijo. No fue suficiente, y ese es un error que me atormentará por el resto de mi vida. Y créanme cuando digo que pagué el precio. Lloré durante tanto tiempo y pasé por los movimientos de tener los ojos hinchados al despertar que se convirtieron en algo normal. Mi primer año en el extranjero fue patético y triste, para ser honesta. Mis padres se quedaron conmigo las primeras semanas y luego regresaron. Estaba en un lugar donde la gente no hablaba mi idioma y aunque sabía francés y podía leer y escribir correctamente en él, hablar era otra cosa. Me ponía nerviosa y cometía algunos errores. Me hice amiga de una chica estadounidense, pero no la dejé acercarse demasiado al principio. La primera vez que mi bebé pateó, estaba sola. Fue una oleada de sentimientos y estaba tan feliz de que esta pequeña cosa estuviera creciendo dentro de mí y cuando me di cuenta de que David no estaba allí, lloré. Lloraba y hablaba con mi vientre y le pedía perdón a mi bebé y le prometía ser la mejor mamá del mundo. Cuando mis padres regresaron a nuestra ciudad, mi madre me preguntó si estaba segura de que quería hacer esto sola, si realmente no quería involucrar a la justicia. Le dije que estaba segura. Fue estúpido, pero era yo, con 22 años, con el corazón roto y llena de hormonas del embarazo. Quería fingir que David no existía, quería desesperadamente borrar esa ruptura porque si no lo hacía, no podría cuidar adecuadamente del pequeño ser humano dentro de mí. Quería madurar rápidamente. Quería despertarme y tener 3 décadas de experiencia en la maternidad grabadas en mi cerebro para saber exactamente qué hacer y cómo comportarme. Ha habido cierta confusión en cuanto a mis intentos de contactarlo después de nuestra ruptura. Después de romper, no tuvimos contacto. Él tiene Facebook, pero yo no, así que fue fácil evitarlo en internet. Soy muy obstinada y orgullosa, así que cuando él se fue, decidí que eso era todo, que no me quería y seguiría adelante con mi vida. Excepto que me derrumbé y cedí y lo llamé una vez antes de saber que estaba embarazada. No contestó y no intenté de nuevo hasta que descubrí sobre nuestro bebé. Una vez que lo supe, lo llamé como loca y le envié mensajes de texto. No le dije que estaba embarazada por mensaje de texto porque quería decírselo en persona. Fui a su apartamento y ahí fue cuando descubrí por su compañero de cuarto que se había ido en un viaje por carretera con Patrick. David y yo no tuvimos contacto y no tenía idea de a dónde podía haber ido. Traté de preguntarle a su compañero de cuarto, pero no lo sabía. Expliqué en mi publicación original que David y este chico no eran cercanos y apenas se hablaban, solo compartían un apartamento. En este punto ya estaba bastante desesperanzada, pero como dije, no quería ir con sus padres y decírselo. Quería decírselo a David. Mi mente estaba fija en David. Traté de creer que la razón por la que no estaba respondiendo a mis mensajes de texto o llamadas era porque estaba en la carretera y la señal era mala. Me permití creer todas las teorías ridículas que mi mente inventaba porque no podía aceptar que realmente me estuviera ignorando. Mientras tanto, el día de mi viaje estaba cerca y estaba lista para cancelarlo si había una posibilidad de que David y yo pudiéramos ser una familia. No podía posponer el viaje, eso ni siquiera
siquiera era una opción. No estaba volando a Francia para unas vacaciones, iba allí para estudiar. Las clases comenzarían pronto y tenía esta oportunidad que podía tomar o dejar. Como David no contestaba, tenía que mantener este viaje como mi plan de respaldo. No tenía manera de rastrearlo, especialmente sin saber a dónde había ido y negándome a involucrar a sus padres. Entonces le envié un correo electrónico contándole sobre el embarazo, diciendo que quería decírselo en persona, pero que no me dejó otra opción. Envié el correo electrónico porque tarde o temprano iba a detenerse en algún lugar y leerlo. Mandé el correo exactamente una semana antes de mi viaje, le daba tiempo suficiente para leerlo y llamarme. Nunca lo hizo. Esperé como loca hasta el punto que mi madre discutía conmigo porque estaba tan miserable y luego la escuchaba llorar con mi papá en la habitación de al lado. Es un pueblo pequeño y la gente hablaba de mí. No sabían que estaba embarazada, solo sabían que me había ido. Mis padres me llamaban con actualizaciones de vez en cuando y me decían que la gente preguntaba por mí. Mi mamá respondía amablemente que estaba viajando y lo dejaba así. Desde que regresé, pocas personas me han hablado sobre mi viaje, principalmente hablan de mi hija y se preguntan cuándo la tuve. No tengo problema en decirles que la tuve durante mi viaje y que soy madre soltera. Por lo general captan la indirecta y no preguntan por el padre. Los pueblos pequeños en la vida real no son como en las películas donde cada persona te ve y se te acerca inmediatamente queriendo actualizaciones sobre tu vida. Tienen sus propias vidas. Claro, había algunos chismosos aquí y allá, pero nunca les presté mucha atención. Mis padres querían destruir a David y a toda su familia, pero les rogué que no lo hicieran. Solo quería olvidarlo. Les pedí que fingieran que no existía y que, si veían a David en la calle, lo ignoraran. Un día, mi madre me llamó y me dijo que se había encontrado con David en el supermercado, pero él estaba en otro pasillo. Él la vio, pero mi mamá simplemente se fue. Otra vez, ella me llamó y me dijo que David había tocado a su puerta tarde en la noche. No respondieron. Todo lo que David sabía era que me había ido de viaje y mis padres de repente dejaron de hablarle. Todo lo que mis padres sabían era que David era el canalla que embarazó a su hija y la dejó y ahora estaba tratando de explicar sus acciones. David no podía contactarme porque había cambiado mi número de teléfono. Conseguí un nuevo correo electrónico que solo mis padres, profesores y solicitudes de trabajo conocían. Después de eso, le dije a mi mamá que no podía seguir escuchando sobre David más porque era demasiado difícil seguir adelante. No quería saber qué estaba haciendo, quería que desapareciera por completo de mi mente. Nadie excepto mis padres y una amiga muy cercana sabía sobre mi embarazo. Nadie. No es como si fuera corriendo a contarles a todos que estaba embarazada y fui abandonada. Soy una persona privada. La amiga cercana que lo sabía es mi mejor amiga y la madrina de mi bebé. Nos conocimos en la secundaria y luego se mudó a otra ciudad, pero seguimos en contacto. De igual manera, ella también estaba furiosa conmigo y mi decisión de no pedir manutención infantil y simplemente querer seguir adelante, pero me apoyó de todos modos. Entiendo que vivimos en un mundo donde la tecnología básicamente gobierna nuestras vidas sociales, pero eso no significa que tenga que contarle a todos sobre la mía si decido no hacerlo. En cuanto a los amigos mutuos, conocí a David cuando tenía 15 años y él 18. Nuestro círculo social era muy diferente y la única razón por la que comenzamos a hablar fue porque nos conocimos por accidente cerca de ese río. Incluso cuando comencé a salir con él a los 17 años, la mayoría de mis amigos eran las chicas de la escuela, mientras que David se juntaba con la gente de su trabajo en ese momento. Claro que los conocí, pero nunca fui cercana a ellos, y David no era cercano a los míos. De hecho, no era tan cercana a mis amigos, excepto a la madrina de mi hija. A medida que crecíamos, mientras nos amábamos, nuestros intereses académicos y profesionales eran muy diferentes, llevándonos a otro círculo social diverso. Siempre me gustaron las artes, la poesía, los museos, y a David le encantaban los deportes, los coches antiguos y las motocicletas. Cuando rompimos, él trabajaba como mecánico y debo admitir que es muy bueno en eso. Leí todos los comentarios
comentarios y tomé todo en consideración. Decidí que encontrarnos primero y hablar cuando ambos estuviéramos tranquilos y menos sorprendidos sería el enfoque correcto para esto. Así que le envié un mensaje de texto al día siguiente y le pregunté si podía encontrarse conmigo en un restaurante cerca de mi casa después de salir del trabajo. Respondió que sí casi de inmediato e incluso se ofreció a llevarme, pero decline. No quería depender de él para volver a casa. Le dije a mi hija que pasaría la noche con sus abuelos y ella estaba bien con eso, aunque me preguntó si algo andaba mal por la expresión en mi rostro. Lo que ya tiraba de todas mis cuerdas y me hacía emocional, pero le aseguré que no pasaba nada. Fui a encontrarme con David y no estaba de humor para hablar trivialidades, aunque estaba mucho más tranquila que la última vez que lo vi. Me agradeció por la reunión, sonrió y eso me llevó 4 años atrás. Era la misma sonrisa tonta y juvenil. Le dije que me estaba costando creer que esto realmente estaba pasando, que si lo que decía era cierto, no podía aceptar haber perdido 4 años de mi vida odiándolo y extrañándolo. Eso pareció afectarlo, y miró hacia abajo antes de decir que lo sentía, que no podía imaginarse el tipo de dolor por el que debía haber pasado. Pero que él también estaba teniendo dificultades para creer que tenía una hija de 4 años. Dijo que no podía creer que su propio hermano hiciera algo así. Fue entonces cuando le pregunté sobre Patrick. David me dijo que ese lunático había estado intentando contactarlo sin parar, diciendo que juraba que no había leído el correo antes de eliminarlo y que no sabía que yo estaba embarazada. David le dijo a Patrick que no importaba, que no tenía derecho a borrar nada. En este punto todavía tenía dudas y le pregunté cómo podía confiar en él, así que me mostró su teléfono y toda la conversación que había tenido con su hermano por mensajes de texto. Había llamadas telefónicas y mensajes de voz que continuaban una y otra vez sobre lo arrepentido que estaba Patrick. La última conversación, Patrick envió un mensaje de texto a David diciendo que hizo una tontería por amor porque extrañaba a su hermano y pensaba que yo solo estaba utilizándolo como todas lo hacen. David me mostró su respuesta a eso y decía: por amor o no, tu error me costó 4 años de mi vida que podría haber pasado con mi hija. No puedo y nunca te perdonaré por esto. Tienes serios problemas y espero que te traten, pero no puedo sentir nada por ti excepto lástima. No quiero verte ni tener contacto contigo nunca más. Lo leí una y otra vez y mientras desplazaba los mensajes, vi que había estado ignorando y discutiendo con su hermano desde el día en que le conté sobre el bebé. Aunque fácilmente podría haber fabricado todo esto, estoy inclinada a creerle mucho más ahora. Me dice que, desde entonces, ha cumplido su palabra y ha cortado a su hermano de su vida para siempre. Tan pronto como me di cuenta de que era verdad, comencé a llorar. No sollozando ni nada así, pero no pude evitarlo. David se mordía el labio inferior y esperaba que me calmara. Le dije que esto era demasiado surrealista. Le dije que lo sentía, le dije que una parte de mí todavía lo odiaba. Dijo que entendía. Hubo algunos segundos de silencio antes de que yo le dijera que nuestra hija era increíble. Iluminó su rostro al oír eso, me preguntó cómo era, me pidió que le contara todo y lo hice. Le conté todo lo que hacía, lo que amaba y lo que odiaba. Cuando le dije que odiaba los guisantes, se rió porque él también los odia. Me preguntó si podía conocerla y yo dudé un poco. Le dije que todavía había mucho que necesitábamos discutir. Le pregunté si sus padres sabían. Me dijo que sabían que había peleado con Patrick pero no sabían la razón. Dijo que pensaba que era algo que debíamos hacer juntos. Hablamos de muchas cosas durante toda la noche, incluyendo si habíamos salido con alguien más o no. Ambos lo habíamos hecho. Él tuvo una relación a largo plazo con una chica que duró 2 años, pero rompió con ella. Yo solo tuve aventuras pasajeras porque estaba enfocada en mis estudios y tenía un bebé que cuidar y absolutamente no tenía tiempo para salir en serio o siquiera pensar en enamorarme de nuevo. Cuando terminamos de cenar, le dije que podía conocer a nuestra hija. Ni siquiera puedo describir su reacción adecuadamente porque fue tan sincera que me hizo derretirme el corazón. Lloré, estoy bastante segura de que todos nos miraban, pero me dio las gracias una y otra vez. Le dije que lo haríamos despacio y no le soltaríamos la bomba a nuestra hija de inmediato, y él estuvo de acuerdo conmigo. Juro que estaba haciendo un buen trabajo manteniendo las cosas entre nosotros solo sobre nuestra hija y completando los vacíos de nuestro pasado,
pero cuando estábamos a punto de irnos, él se acercó demasiado y me dijo que todavía me encontraba la chica más hermosa del mundo. Solía decirme eso mucho, incluso cuando éramos solo amigos a los 15 y 18 años. Le sonreí porque no sabía qué más hacer y le dije que nos encontraríamos al día siguiente en mi casa. Al día siguiente lo dejé conocer a nuestra hija. La presenté como un amigo mío. Mi bebé aún es, bueno, un bebé. Es muy inteligente y divertida y le gusta hablar mucho, pero también le gusta pasar tiempo jugando y haciendo sus propias cosas. Fue muy amable con David, quien a su vez estaba tratando muy duro de no llorar frente a ella. No de tristeza, sino porque estaba muy emocional, al igual que yo. Cenamos y le insté a mi hija a que le contara a David sobre sus cosas favoritas, sus programas de televisión favoritos y así sucesivamente. Habló por horas y David asentía y sonreía e interactuaba con ella. En un momento confesó cuánto amaba los caballos y David simplemente exclamó que él también los amaba y me reí porque sé que secretamente les tiene miedo. Mi abuelo tiene una granja y solíamos pasar las vacaciones allí y David siempre se abstenía de subirse a un caballo porque aparentemente se caería y se rompería todos los huesos del cuerpo. Pero poco después, mi hija me miró y preguntó si podía ir a jugar con sus juguetes. Miré a David y pude ver lo triste que se veía. Traté de que se quedara con nosotros un poco más, pero el mismo David me dijo que estaba bien, así que la dejé ir y se fue a su dormitorio a jugar. Fue realmente agridulce verlos interactuar entre ellos. Después de eso, David y yo hablamos y lloramos, porque eso parece ser lo único que hacemos ahora. Y me dijo que ella era preciosa, que tenía su cabello rubio. Se disculpó nuevamente por lo ocurrido. Hablamos sobre buscar un terapeuta para los tres. No le estamos diciendo a nuestra hija que el hombre amable que acaba de conocer es en realidad su padre. Al menos no todavía. David seguirá visitándola todos los días, conociéndola, y luego se lo diremos. También necesitamos decírselo a sus padres, algo sobre lo que no estamos seguros de si deberíamos hacerlo ahora o esperar hasta que se lo contemos a nuestra hija primero. Cualquier consejo sobre esto sería muy apreciado. David está abajo justo ahora con nuestra hija. Ella lo está haciendo ver Hora de Aventura. Daré una actualización cuando finalmente les contemos a ella y a sus padres.